Buenas tardes, doctor José ¿Qué Montes. tal? Buenas tardes. Muchísimo gusto. ¿Potosino usted? Sí, nací aquí en 1949, el 28 de marzo, en la Beneficencia. En la Beneficencia Española. Ajá. Doctor, ¿su familia tiene arraigo o tiene alguna tradición en la medicina? Hay unos cuantos médicos, pero realmente la mayoría de mi familia, hay muchos dentistas en mi familia, y gente de negocios y gente que se dedica a cosas diferentes. Médicos somos únicamente, de mi generación somos dos, de la generación anterior uno, y de la que sigue hay como 3 o 4. Pero digo, no son muchos realmente, consideramos que somos 60 y tantos nietos, y de ahí son 2. Una familia de arraigo en la ciudad. Pues tenemos como, la de mi papá no, ella es la familia de mi papá es de Jalisco, de Autlán, Jalisco. Mi mamá sí ha estado aquí un poco más tiempo. Yo creo que llevamos ya como unas 6 generaciones, 6, 7 generaciones. El doctor José Montes, ¿dónde inició sus estudios? El doctor José Montes inició sus estudios en Colima, que era mi papá. Yo los inicié aquí en el Colegio Motolinía, y luego después pasé al Potosino, y luego después la carrera en la Facultad de Medicina. ¿En qué generación? En la 67-72. Muy bien. ¿Y de dónde nace ese interés por su especialidad, la neurocirugía? Bueno, siempre me llamó mucho la atención medicina, y yo creo que me decidí a hacer medicina desde muy pronto en mi vida, desde muy temprano en mi vida. Pero neurocirugía fue quizá alrededor del 3º o 4º de medicina. Me comenzaron a gustar, me gustaba mucho la exactitud de la clínica. La clínica en neurología es muy exacta. Si se da un nervio aquí, le da cierto tipo de síntomas que son exactos. Y eso me gustaba bastante. Me atrajo y comencé a meterme más y más en eso. Háblenos un poquito de su especialidad. Bueno, el neurocirujano es realmente una persona que aprovecha sus conocimientos desde el punto de vista de anatomía y de fisiología neurológica para tratar de corregir médica o quirúrgicamente los problemas neurológicos. San Luis Potosí se ha catalogado tradicionalmente por ser un centro médico muy importante, médicos de renombre a nivel nacional. ¿Cómo podría usted, con su experiencia en estos años, incentivar a los nuevos médicos que estén interesados en su carrera, en su especialidad como la de usted? Bueno, la Escuela de Medicina en San Luis es excelente. Cuando comenzamos a ver las clasificaciones del punto de vista de funcionamiento nacional, la Escuela de Medicina de San Luis consistentemente ha estado entre los primeros 3 lugares por los últimos 25 o 30 años. Es una escuela que tiene muchísima tradición. Últimamente he estado compitiendo con las escuelas de tecnológico y escuelas privadas que últimamente comenzaron realmente a destacar. Hace como 20, 30 años no había ninguna escuela privada. Luego comenzaron en Monterrey, comenzaron 2, y no hay duda que con recursos se puede alcanzar muchas cosas. Pero quizá una de las características de la Facultad de San Luis, que es realmente encomiable, el hecho de que a pesar de tener ciertas limitaciones desde el punto de vista económico, han logrado formar un programa de educación de muy buen nivel. Entonces, si siguen ese programa de buen nivel, van a salir siendo buenos médicos. Y después de eso es más que nada visión, constancia y trabajo. Visión, constancia y trabajo, lo resumiría en ese. Sí. Me imagino que en la década de los 60 la neurocirugía no era una especialidad que era muy fácil estudiar en nuestro país. No, comenzaban los programas de entrenamiento, pero estaban medios rudimentarios. Si se quería hacer una especialización en forma, una especialidad en forma, había que ir a Estados Unidos, Canadá, Europa. Los programas de entrenamiento son bastante diferentes. Cuando se ven, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, con europeos,
Son programas muy diferentes, pero en general el tipo de exposición que se hacía al material clínico y a las técnicas quirúrgicas son siempre de muy buena altura, entonces entrenaban buenos especialistas. ¿Y usted fue a Canadá? A Canadá. ¿Estudiar en qué año empezó a estudiar? Yo comencé en Canadá, ya comencé en el 76. Yo había terminado la escuela de medicina aquí en San Luis y luego hice mi servicio social y luego de ahí me fui a Dallas porque tenía uno que hacer 2 años de cirugía general para comenzar neurocirugía y a mí me aceptaron en Dallas y me fui para allá. Y en el 76 me fui a Montreal y ahí comencé neurocirugía en el Instituto Neurológico de Montreal, que es una institución con bastante abolengo y una subespecialización en cirugía de epilepsia y en cirugía de movimiento y en cirugía tumoral muy buena. Entonces, sus estudios lo llevan a Montreal, Canadá. Concluye sus estudios allá y empieza a ejercer la neurocirugía en Canadá. Bueno, lo que pasó es esto. Yo tenía toda la intención de regresarme a México. Y de hecho me acuerdo en aquel tiempo, acaba de abrir el Cliposa, que ahora ha cambiado de nombre, y los médicos que estaban formando Cliposa me invitaron a formar parte del grupo, y yo acepté, y se suponía que regresaba con ellos cuando terminara mi especialidad. Éramos como 2 o 3 que íbamos a hacer lo mismo. Pero cuando estaba en Montreal comencé a hacer investigación. Y uno de los problemas que teníamos en México era que a mí me encantó realmente neurocirugía pediátrica. Y es mi especialidad realmente, mi subespecialidad. Yo soy neurocirujano pediatra y soy el jefe del departamento en el Children's en Montreal. Pero en ese tiempo hacer tiempo completo neurocirugía pediátrica en México era muy difícil, excepto en la Ciudad de México. Y yo no tenía realmente intención de irme a la Ciudad de México. Si venía a México, me venía aquí a San Luis. Entonces, yo estaba haciendo investigación allá, tenían 2, 3 proyectos bastante buenos y había trabajado en el Children's en 2 ocasiones como residente primero y después como fellow. Y entonces les gustó la forma como trabajo y me ofrecieron una posición. Entonces, su carrera laboral se alargó en Canadá. Pues sí, y cambió completamente, porque me ofrecen una posición de tiempo completo. Necesitaba como 2 o 3 años para completar la investigación que estaba haciendo, entonces no iba a tener problemas para hacer esto. Y luego la otra cosa es que me casé allá. Y mi esposa era canadiense, era anglosajona, del grupo anglo parlante de Quebec, y muchas de las mujeres lo jalan a uno y me jaló y me quedé allá. Estamos hablando de que son más de 30 años de carrera, alrededor de 30 años de carrera. ¿Cuáles han sido las principales experiencias? Una experiencia que usted tenga muy arraigada como en su carrera profesional, algún paciente, algún niño. Pues hay muchas cosas que siempre, para mí todavía, por ejemplo, el hecho de recibir un bebito, muchas veces en el primer año de vida o en los primeros 5 años de vida, con un tumor cerebral, quitárselos y tratarlos y salvarlo y verlo cuando tiene 10 años o 12, 15 años y ver que van desarrollando y van aprendiendo y van madurando como seres humanos, es una experiencia que no se la cambia nada, es algo que me encanta ver. Y es una cosa que, gracias a Dios, he tenido oportunidad de hacerlo frecuentemente. Muchos de mis pacientes, es una de las ventajas de los pacientes neurológicos, generalmente los tiene uno por mucho tiempo y se apegan mucho a uno. Los papás y los niños, al principio son desconfiados, obviamente les causa uno dolor, les causa uno pena, pero eventualmente todos se dan cuenta que lo hacía uno para salvarle la vida, y eso es una cosa que aprenden, todos los niños lo aprenden con el tiempo. Los estudiantes, imagino que debe tener usted un fuerte equipo de médicos a su cargo. ¿Qué opinan de un médico mexicano, potosino, exitoso en Canadá?
tenemos muy buena relación profesional y una colegialidad dentro del servicio de neurocirugía que es una de las cosas que me ha traído mucho también de Canadá. Siempre hay un poco de celo profesional, pero no hay realmente envidias. Hay una cooperación enorme entre todos los neurocirujanos en la división. De repente hay discusiones, sí hay, pero es el tipo de discusiones que se hacen o se toman en cuenta del punto de vista de manejo del paciente, del punto de vista de tratamiento del paciente. No es una cosa personal, es una cosa que se hace para tratar de mejorar la forma como se practica neurocirugía. Una de las ventajas que tengo ahora es que pues ya tengo 60 años, un poco más. Entonces, gracias a Dios, con el tiempo la gente y mis colegas, ahora ya soy de los más viejos en el grupo, de los más senior que les dicen allá. Entonces, me respetan bastante, frecuentemente quieren que los ayude a hacer cierto tipo de cirugías en donde tengo mucha experiencia, o discutimos todos los martes en la mañana, discutimos pacientes hospitalizados o que van a ser hospitalizados para planear el tratamiento. Bueno, finalmente, de mi parte, ¿cómo ve la medicina en nuestro país? Desde un ámbito externo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? Hay muy buenos programas, hay muy buenos médicos, muy buenos especialistas, no todos, pero hay gente de México que se destaca a muy buen nivel internacionalmente, en todas las subespecialidades de medicina y en todas las subespecialidades de las especialidades. Por ejemplo, en neurocirugía hay gente que hace neurocirugía funcional muy capaz y con resultados que frecuentemente son mencionados en cualquier foro internacional. El grupo de investigación también, hay gentes muy valiosas que han hecho muy buen trabajo, algunos quizá más en fisiología pulmonar, pero no hay duda que hay gente muy valiosa en México, y eso se comienza a reconocer internacionalmente. ¿Algo que guste agregar? No, he tenido una vida muy satisfactoria desde el punto de vista profesional, y una de las cosas que me han atraído y me han dado mucha satisfacción es el haber sido capaz de entrenar bastante neurocirujanos, pero un grupo de México que eventualmente han destacado a un nivel profesional excelente. Una de las razones también que me quedé allá era para enseñar, y se puede enseñar en todo el mundo, y en México hay muy buenos maestros, pero la estructura... que Internet ha sido una herramienta importantísima. Sí, bueno, pues ahora ya todo eso ha cambiado. ¿Y cómo utiliza usted Internet para...? Pues más que nada para educación, para autoeducación y para promover ciertos... por ejemplo, habemos grupos ahora en donde se discuten ciertas cosas. La forma como nos comunicamos es con Internet. Antes de sacar las publicaciones que vayan a decir una cosa u otra. Para estar al día del punto de vista de publicación, se tiene uno que meter en Internet, porque todas las revistas especializadas, todas publican en Internet y salen mucho antes que en la forma normal publicada en papel. Entonces sí, ha cambiado cantidad.